Entonces, con la declaración de la testigo Leiliana Romero. Doctora Lucia Karina va a contrainterrogar. Sí, señora juez, gracias. Bien pueda. Doctora Leiliana, manifestó usted que le había aplicado a la joven el protocolo SATAT. Sí, señora. Doctora Liliana, ¿esa entrevista que usted le practicó a la joven duró 30 minutos? Aproximadamente duró... Objeción, su señoría. Aquí, si bien es cierto, hablamos de la entrevista SATAP, pero no hablamos aquí, nada se le interrogó a la testigo sobre el tiempo estipulado dentro de la entrevista. Señoría, por lo tanto, yo creo que esa pregunta... Lo que pasa, doctor, es que cuando se habla de la entrevista en sí, todo tiene relación, cuándo, dónde y cómo. Entonces es totalmente aceptable la pregunta. Gracias, señora juez. Duró aproximadamente alrededor de unos 18 minutos, aproximadamente, no estoy seguro, pero 30 no, unos 18 a 20 minutos. De 18 a 20 minutos, ok. Y en esa entrevista SATAT, usted tiene que verificar en primer lugar la simpatía. Sí, señora. ¿Sí? Y posteriormente tiene que identificar la identificación anatómica. Sí, señora. Sí. Y también tiene que identificar si hubo tocamientos. Sí. Asimismo, también tiene que verificar, pues, o tiene que indagar acerca del escenario de los abusos y finalmente tiene que cerrar. ¿Sí? Cuando hablamos de simpatía significa ese feeling, ese rapport que hablan ustedes los psicólogos, ¿es cierto? Se establece. Ok. Y está claro que esa simpatía frente a una persona extraña amerita entrar en esa confianza, precisamente. Sí. Okay. Y después de usted realizar ese protocolo SATAT, usted puede llegar a unas conclusiones, ¿es cierto? Okay. Más adelante. Sí, gracias. Manifestó usted también que había realizado una pre-entrevista, ¿así lo dijo? Sí. Ah, bueno, perdóneme, antes de pasar al tema de la pre-entrevista, esa entrevista donde usted le aplica el protocolo SATAT la realizó el día 15 de julio del 2017. Sí, señora. 16, perdón. ¿Junio o julio? Julio. Con L. 15 de julio del 2016. 2016. Ok. Bueno, volvemos entonces al tema de la pre-entrevista. Lo dejamos ahí. Dice entonces que usted realizó una pre-entrevista que no se encuentra, pues como por decir algo, transcrita en el informe. Sí, porque es la conversación que se establece Okay. No se encuentra, exacto, no se encuentra transcrita. Y para usted realizar esa pre-entrevista está facultada por la ley, me imagino. Sí, es la atención que se le da al usuario cuando llega a mi oficina. Necesito informarme e enterarme acerca de los hechos. Gracias. Doctora, usted lleva 2 años de experiencia profesional en Caivas. En Caivas, sí, señora. ¿Sí? Dentro de esos 2 años usted ha sido entrenada. Sí. ¿Sí? Dentro de esos 2 años a usted se le ha enseñado que tiene que seguirse con una normatividad. Sí. ¿Sí? Para la realización de las entrevistas debo basarme en ese protocolo. Y usted cumple toda la normatividad, porque usted es una buena defensora, pues una buena investigadora judicial. Entrevistadora, que estoy ahora como entrevistadora. Y trata de hacer todo, pues, lo mejor que lo pueda. Que está establecido en el protocolo. Para obtener los mejores resultados. Sí, señora. Y no haría nada que estuviera por fuera de la norma. Pues no. Doctora, ¿usted conoce la ley 1652 del 2013? Sí. ¿Sí? ¿Sabe que es una ley que regula lo referente a las entrevistas y testimonios en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual? Sí. ¿Sabe que esta ley le da a ustedes los lineamientos básicos que tienen que hacer en una entrevista? Sí. ¿Sí?
Doctora, usted es tan amable y nos lee en voz alta el parágrafo 2 de la ley 1652 del 2013. Durante la etapa de indagación e investigación, el niño, niña o adolescente víctima de los delitos contra la libertad integral y formación sexual, tipificada en el título cuarto del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188, 188C, 188D del mismo código, será entrevistado preferiblemente por una sola vez de manera excepcional. Podrá realizarse una segunda entrevista teniendo en cuenta, en todo caso, el interés superior del niño, niña o adolescente. Gracias. Reitero entonces, porque había una coma, entonces dice, será entrevistado preferiblemente por una sola vez. De manera excepcional, podrá realizarse una segunda entrevista. Continuamos, por favor, entonces, con la entrevista. Ya sacamos la preentrevista y vamos a la entrevista. Manifestó usted entonces que esa entrevista se había realizado el día 15 de julio del 2016. Sí, señora. Manifestó que la defensora de familia no estuvo presente, pero que autorizó dicha entrevista. Sí, firmó un consentimiento informado. Dio el consentimiento. Manifestó que usted le había pasado unas preguntas a ella y que ella había revisado las preguntas y de acuerdo a eso es que le da el consentimiento. No, eso no lo manifesté. Pero se hace la entrevista con fundamento a unas preguntas que pasa la fiscalía. No, las preguntas se hacen referente al protocolo, como lo indica el protocolo. Como lo indica el protocolo, ¿cuántas veces usted le solicitó autorización a la defensora de familia para hacer la entrevista? Una sola vez. Una sola vez. ¿Y la defensora de familia le contestó por escrito esa autorización? Pues yo le paso un consentimiento que ella me firma y donde autoriza dicha entrevista. ¿Y ese consentimiento lo hizo el mismo día de la entrevista, un día antes, una semana antes? El mismo día de la entrevista. Gracias. Doctora Liliana, es tan amable, por favor. Permiso, señora juez, le voy a presentar un documento a la doctora para que por favor nos lo lea. ¿Qué documento es? Es la autorización de la doctora, de la defensora de familia. Bueno. Doctora Liliana, por favor, revisa si ese es eso. ¿Sí? ¿Está dirigido a usted? Sí, está dirigido a mí. ¿Hace referencia a la solicitud que usted le había hecho? No, esta no es, fue otra solicitud, pero que... Hable duro, que es que no se oye. Fue después. otra solicitud que se requirió, pero dicha entrevista no la realicé. Yo se solicitó, pero no la alcancé a realizar, la realizó la Pero misma usted acaba de defensora manifestar en este familia. momento que solamente se había hecho una solicitud. Pues, ¿Puede decirle, por favor, a la señora juez qué fecha tiene la contestación de esa respuesta? 9 de agosto del 2016. ¿Qué dice la doctora Caterina en esa? Conforme a lo expuesto en la solicitud de la defensa, a través de la cual, atendiendo petición de la Fiscalía 10 del Caiba, se solicita autorizar a entrevista forense según lo estipulado en la Ley 1652 de 2013, que adicionó al Código de Procedimiento Penal artículo 206A, inciso D, en el marco de la investigación penal, noticia criminal 0800-1687-68 del año 2016, 00480. Y conforme al cuestionario enviado, esta Defensoría de Familia del ICBF Caiba procede a autorizar formalmente el desarrollo de la diligencia, objetando muy respetuosamente el desarrollo de las preguntas identificadas con Ahí los está bien, incisos. doctora. ¿Me repite, por favor, la fecha que tiene ese oficio? 9 de agosto del 2016. Gracias.
Doctora, pasemos al tema del SATAT. Volvamos nuevamente al protocolo de SATAT. Cuando ustedes aplican el protocolo de SATAT, seguidamente a ello hacen una validación de ese protocolo. No la entiendo. Cuando ustedes hacen la aplicación del protocolo de SATAT, sobre ese protocolo, ¿hacen inmediatamente el informe o existe una validación de ese protocolo? Pues de inmediatamente pues no se realiza el informe, se realiza posteriormente en base a... Contésteme, ¿hacen alguna validación? A ver, me explico. ¿Usted conoce lo que es el análisis de contenido basado en criterios? Sí, Sí lo conoce. Y sabe que es un sistema que se utiliza para verificar que el protocolo SATAT se haya realizado de manera efectiva. sí, ¿Sí? ¿Ustedes hacen ese protocolo? ¿Hacen ese análisis? pues sí se Ok. trata de realizar de manera Gracias. efectiva. Listo, entonces continuamos. Sí, por favor. Doctora, con relación al protocolo SATAT, ¿estamos de acuerdo que este protocolo es orientador? Pues ¿Sí o no? ¿Es orientador o es definitivo? O sea, dígame si es orientador, sí, si no yo le pregunto si es definitivo después. ¿Es orientador? sí es orientador. Sí, gracias. ¿Que este protocolo no se convierte en la herramienta principal de credibilidad? O sea, ¿no es la herramienta principal para creer un testimonio? ¿Es o no es la herramienta principal para darle credibilidad a un testimonio? Bueno, es una de las herramientas ¿Es principales. o no es la herramienta principal para darle credibilidad a un testimonio? ¿Es la herramienta principal? Usted está hablando, perdón, usted está hablando, doctora, de la credibilidad que ella puede darle. No, del protocolo como tal cuando se aplica De el la protocolo. credibilidad que ella le puede dar al testimonio de la menor, No, o sea, si que el ella le protocolo- dé. No, que si el protocolo está determinado en la ciencia psicológica, en el Colegio Nacional Científica, como una herramienta de credibilidad. Para el que hace la entrevista. O sea, que si es tan seguro... Para el que doctora- hace la entrevista, no para el juez ni nada, No, sino exacto, para el que hace la entrevista. Si es tan Bueno. seguro ese protocolo que Bueno. se deba tener como una herramienta de credibilidad, la Bueno. herramienta principal de credibilidad. ¿Sí o no? Solamente. Pues no, en una primera No, entrevista listo, no ya. se puede saber. También estamos de acuerdo que no es la herramienta principal para diagnosticar un posible delito sexual. ¿Estamos de acuerdo en eso? No es la herramienta principal. No. Ok. También estamos de acuerdo que lo pueden aplicar cualquier persona que esté entrenada. No se requiere que sea psicólogo. Así, exacto. De hecho, lo hacen los policías, que han sido entrenados para esto. También estamos de acuerdo que este protocolo solo es manejado dentro de una actividad investigativa, lo que usted hizo, las labores de investigación, ¿sí? Exacto. Que este protocolo no es un dictamen pericial, estamos de acuerdo en eso. De acuerdo, total. Ok. Doctora, También es- por favor, más durito, doctora Leiliana. Como Sí. doctor. Estamos de acuerdo en que existe el sistema de análisis de validez de las declaraciones, que es más conocido como SBA. Ya me había manifestado anteriormente. Sí, de Estamos acuerdo. de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo que el elemento central de este sistema es el análisis de contenido basado en criterios, ¿sí? Que es conocido como CBCA. ¿Estamos de acuerdo en De eso? acuerdo. ¿Sí? Estamos de acuerdo que ese CBCA se centra en la declaración directa sobre el abuso sexual. Se aplica específicamente cuando hay una declaración de abuso sexual. ¿Sí estamos de acuerdo? De acuerdo. También estamos de acuerdo que el SCBA tiene 3 componentes principales. ¿Sí? Que el primero de ellos es el protocolo de entrevista, que exige, entre otras cosas, que sea realizada por una persona entrenada en dicho protocolo. Exacto. ¿Sí? Ok. Que esa persona debe seguir una serie de hipótesis para poder llegar a una conclusión. ¿Sí? Exacto. Que se busca que el entrevistado no se contamine e interprete diferente las respuestas del niño, niña o adolescente. ¿Sí? Bueno, O sea, eso es uno de los relativo objetivos pues, de eso es que se busca eso. Eso es relativo porque que no se contamine, pues... No, digo yo que no se interprete mal la respuesta que da. O sea, lo que les está garantizando eso es que ustedes no van a malinterpretar y no se van a parcializar porque ustedes son unas personas objetivas
y profesionales en su campo. Ok, Ok. exacto. Listo. Estamos de acuerdo que tiene un segundo paso en donde se aplica el CBCA y se analiza la información recogida con la entrevista. O sea, se trae toda la información y se analiza, ¿sí? Ok, El análisis de contenido, ¿sí? exacto. Ok. Que ese análisis de contenido se aplica sobre la transcripción de la entrevista. Ustedes transcriben la entrevista y luego aplican ese análisis de contenido. No la transcribimos toda parte de lo que se reveló Pero en la se le entrevista. aplica ese CBCA. Ok. Que ese CBCA consiste en una lista de 19 criterios de realidad y que si se encuentra en la declaración esos 19 criterios es un indicador de validez de la misma. Sí, que existen 19 criterios y que al compararlos pueden indicar que entonces es realidad el relato del niño, niña, adolescente, si se dan aplicación a esos 19 criterios. Ok, pero nosotros no colocamos en práctica eso, ya eso se deja para un Bueno, perito. Y yo simplemente- estoy aquí como entrevistadora, no como No, perito. no, es que esos son los pasos básicos del SATAP. Le estoy preguntando porque usted me dijo que usted había aplicado el protocolo SATAP. Sí, sí, sí. Ok. Y finalmente, este CBSA lo que busca cuando se ha revisado eso es que la entrevista se ha hecho correctamente. Me imagino que ustedes revisan y efectivamente dan que la entrevista es correcta, ¿es cierto? Sí, trata uno de agotar todos los pasos. Señora Perito. Entrevistadora. Ah, Entrevistadora. perdón, señora entrevistadora. ¿Realizó usted este análisis de verificación? Solamente conteste sí o no. ¿Lo realizó? Pues No, gracias. Listo. Sin embargo, señora Perito,